conozcamos un poquito más sobre los mitos y verdades que pueden estar relacionados a la diabetes en el siguiente informe. Adelante. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de apuntar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional. Mitos y verdades de la diabetes. Te brindaremos todos los detalles. Para más información, comuníquese al 01-771-2961. Los especialistas responderán su pregunta. Bien, ese fue el informe. Hagan sus consultas. Ya saben que pueden hacer sus consultas a través de las diferentes plataformas. Estamos en Facebook como PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Pueden llamar también directamente al 771-2961. 771-2961. No se olviden también de escucharnos en los 91.9 FM. Vamos a conocer más al detalle de estos mitos y verdades que se asocian a la enfermedad de la diabetes, y por eso le damos la bienvenida a la docente de la Escuela Profesional de Nutrición de la Universidad María Auxiliadora, la magíster Melissa Vega. ¿Cómo está, magíster? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Elena? Mucho gusto después nuevamente de verte, por acá muy contenta. Y vamos a hablar de hoy justamente un tema muy importante que es la diabetes, ¿no? Es un tema que lamentablemente pues hay una alta también prevalencia, pues y sigue en aumento. A raíz de la pandemia la incidencia ha aumentado y también se están viendo cada vez casos de personas mucho más jóvenes, ¿no? Antes lo asociábamos a adultos mayores, y ahora es de más jóvenes. Desde más pequeños también. Sí, aproximadamente la prevalencia en el Perú de la diabetes es de un 7%, en Lima Metropolitana también hasta un 8.5%, es casi 1 de cada 12 peruanos, o sea que realmente es una gran cantidad, ¿no? Entre jóvenes y adultos que se está considerando. Y por ello, en esta tarde pues, vamos a ver algunos mitos y verdades que por ahí también hemos escuchado como profesionales de nutrición, ¿verdad? Que hay que justamente desterrar esos mitos que muchas veces pues son ideas equivocadas, ¿no? Para mejorar también la salud de estas personas que padecen la importante, ¿no? Porque en verdad escuchamos bastantes de estos mitos y a veces cuando tenemos un familiar que le han diagnosticado la diabetes, como tenemos eso muy presente en nuestra mente, de frente le decimos, no hagas esto, no hagas lo otro. Y al final, en vez de ayudarlo, podemos terminar perjudicando, ¿no? Y uno de los mitos, hablando de la diabetes, es de que no se debería estar consumiendo fruta, ¿no? Que hay que tener, que la fruta hace daño, que la fruta, si es de sabor más dulce, puede elevar más esta glucosa, que es el azúcar en sangre. Así es, el azúcar en sangre, bueno, conocida como la glucosa, que usualmente siempre suele subir luego de consumir cualquier alimento, ¿no? Es normal, digamos, es típicamente la forma en cómo el organismo funciona. En caso respecto al consumo de frutas, que nos estás comentando, Julia, sí, pues si bien es cierto, una persona con diabetes sí tiene que tener muy claro que debe tener ciertos cuidados y controles periódicamente, porque si bien es cierto, puede ser que tenga la diabetes, pero si es que no tiene este cuidado adecuado, el consumo de frutas también podría ser contraproducente. Sí, hay que elegir qué tipo de fruta sería y también en la forma en cómo se presenta, ¿no? Es muy usual también creer que todas las frutas no se deben de consumir o de repente por allí pues limitar algunas, también hay que ver cuáles son. Justamente por eso estamos ahora acá en esta tarde. Como punto de partida, si hablamos del tema de frutas principalmente, es recomendable que una persona con diabetes no consuma jugos de frutas, tampoco extractos o de alimentos de repente que sean muy dulces, porque eso sí va a generar un incremento de glucosa en sangre. Entonces es mejor procurar recomendarles consumir alimentos como frutas, pues de repente en su estado más natural posible, puede ser picado o entero, no tanto pero evitar jugos, no tanto jugos, que va a ser lo que va a elevar. A veces no consideramos la preparación, ¿no? Y la preparación también del alimento va a hacer que este índice glucémico, que este azúcar, se eleve más o que no se eleve tanto en el paciente diabético.
Entonces, consumir frutas en una persona con diabetes sí es posible, siempre y cuando el paciente esté controlado y también cuidando la forma en cómo vamos a consumir esas frutas, evitar los jugos, evitar los extractos, consumirlo de forma, digamos, natural, ¿no? En forma picada, directamente, sin ningún tipo de procedimiento extra. Así que sí sería posible. Siempre también importante, si damos el caso de frutas, cuidar las cantidades sería la recomendación. Otra de las cosas que también nos dejan y muchos piensan es, si es que nadie en mi familia tiene diabetes, entonces yo me salvé y no voy a hacer diabetes. Así es. Bueno, si bien es cierto, tenemos un factor también allí hereditario, ¿verdad? Un factor hereditario que si tenemos familiares, mamá, papá, abuelos, que padecen de diabetes, posiblemente también tengamos nosotros una prevalencia de poder tener diabetes. Sin embargo, no necesariamente. Puede ser también que por nuestros malos hábitos de alimentación podamos desarrollar esta enfermedad, ¿no? Y justamente también otro de los mitos que por ahí también lo vamos a asociar con esta premisa que estamos comentando, es que se cree que solamente consumiendo azúcares o dulces o gaseosas, solamente por ese tipo de consumo de alimentos va a generar diabetes, cuando sabemos que en realidad es el conjunto en sí de los alimentos y estilos de vida que vamos a llevar, ¿no? Exacto, ¿no? A veces solamente satanizamos lo que es el azúcar y dice, uy, sí, no, yo me estoy controlando el azúcar, la he cambiado quizás por un edulcorante, porque no quiero desarrollar lo que es una diabetes, porque ya me estoy controlando, pero tenemos otros excesos, ¿no? Así y es. nuestro cuerpo, de igual manera, va a ser, lo puede ir almacenando como grasa, puede ir aumentando otros factores que igual, a la final igual va a desencadenar en una diabetes. Claro, igual tenemos en cuenta un factor bastante importante que es la obesidad. También esa obesidad puede ser un desencadenante de esta enfermedad, de la diabetes. Entonces, para llegar a tener sobrepeso u obesidad, en este caso no solamente es exclusivamente por el consumo de dulces, entonces hay que también asociar esto, ¿no? Cuando ya una persona tiene obesidad es porque ha consumido de repente muchos carbohidratos o muchas proteínas o muchas grasas. Entonces, es un conjunto de alimentos que estamos consumiendo, a su vez también asociado con la parte de la actividad física, entre otros factores, claro, ¿no? Entonces no vamos a consumir una gran cantidad de proteína y no vamos a estar haciendo nada de actividad física, ¿no? Ajá, por más es un que uno complemento. diga, por más que uno diga, entonces hay que tener bastante cautela en definitiva. Otra de las cosas que te comentaba justo, Melissa, antes de salir al aire, es que a veces llegan los pacientes y dicen, no, pero a mí yo me coloco insulina, ¿no? Entonces, como ya me coloco insulina, por eso ya puedo comer todo, no hay ningún problema, porque igual la insulina hace el trabajo, ¿no? Y tienen una dieta pues inadecuada, una alimentación inadecuada. Claro, en realidad la insulina también es un apoyo, es una ayuda por sí, ya que el páncreas no está trabajando de forma correcta, así que se aplica pues insulina a un paciente con diabetes, pero pues la idea es también seguir cuidando a nuestro organismo, ¿no? Nuestro páncreas, al organismo en general, porque también nos permite pues en este caso, si hacemos este desarreglo o consumir alimentos en exceso, que de todas maneras pues los niveles de glucosa en sangre estén bastante alterados, y como lamentablemente hemos visto en el video introductorio, se pueden generar una serie de complicaciones. Una de las más, vamos a decir, pues que puede generar un desenlace fatal son las enfermedades cardiovasculares, donde 2 de cada 3 pacientes que padecen diabetes pueden justamente fallecer a causa de estas complicaciones cardiovasculares, justo porque no hay un cuidado en la alimentación. Entonces un paciente con diabetes no controlado también es un paciente pues bastante delicado, ¿no? Para desencadenar cualquier tipo de complicación. Claro que sí, ¿no? Porque no solamente muchas personas tienen diabetes, sino tienen diabetes, colesterol elevado, triglicéridos elevados, hipertensión, enfermedad renal, o sea, diferentes tipos de complicaciones que hay que ir manejando de la mano, ¿no? Otra de las cosas que también aquí y se tiene, algunos se confían y dicen, pero a mí me han dicho que tengo diabetes, pero he empezado a bajar un montón de peso, entonces eso quiere decir que más bien me va a ayudar y voy a estar bien, porque no me bajé de un momento a otro, bajé un montón de peso. Claro, de repente también para recordar a nuestros oyentes que también nos están acompañando en esta tarde, una de las, digamos, las manifestaciones o signos que nuestro cuerpo puede experimentar cuando de repente no tenemos todavía el diagnóstico de diabetes, pero por ahí de repente tenemos alguna molestia, es que comenzamos sin ninguna explicación, sin ninguna razón aparente, empezamos a bajar de peso, ¿no? Así es. Junto con la sed excesiva, ¿no? Polidipsia, polifagia, ganas de comer excesivamente, o poliuria también, ganas de miccionar constantemente. Ese tipo de signos y síntomas que nuestro cuerpo va a manifestar pueden también indicar que posiblemente tenemos diabetes. Siempre es importante tener un diagnóstico claro para confirmar ello, pero sí, una bajada de pesos inexplicable, sin ningún tipo de un plan de alimentación acompañado, ¿no? Tampoco si no hacemos ningún tipo de ejercicios, es como que raro que una persona baje muy drásticamente de peso sin ese tipo de cuidados previos,
ellos. Así que si pasa eso, alguna persona que nos está acompañando, nos está viendo en esta tarde, pues alerta, sí, mucho cuidado, por favor, sí, atención en eso. Claro, si ya tiene mucha sed, ha bajado de peso sin ningún motivo, no ha hecho nada y por obra milagrosa empezó a bajar de peso, ¿no? Entonces a tener bastante cuidado con esto. Igual también el incremento del apetito. Y otra de las cosas que también algunos presentan es la acantosis nigricans, ¿no? Que son estas manchitas que se puede dar en el cuello o en los codos o en las rodillas, marcas oscurecidas. Magistra, nos ha hecho una pregunta, Mimi nos está preguntando, ¿la insulina hace bajar de peso? Podría ser bajar de peso porque de alguna forma mejora el trabajo del páncreas, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta también que puede ser a causa o a consecuencia, perdón, de la diabetes, la misma enfermedad. Entonces la idea es aquí no limitar los alimentos. Por ejemplo, también acá hay un mito que justo Mimi, gracias también por la pregunta, es respecto a que muchos pacientes con diabetes dicen, no, entonces yo no voy a consumir carnes, no voy a consumir pollo, dejan de consumir alimentos proteicos. Y si es que dejamos de consumir alimentos proteicos como de repente pollo, pavita, huevos, ¿no? Quesos frescos, siempre eligiendo los alimentos proteicos bajos en grasa, eso también puede generar que haya una disminución de masa muscular y también por ende una disminución de peso. Entonces, un paciente con diabetes debe también de incluir, sí, en su alimentación, alimentos proteicos, carnes magras, alimentos proteicos de buena calidad para evitar una reducción de peso muy severa, ¿no? Sobre todo a expensas de masa muscular. Entonces, cuando disminuimos de masa muscular también puede ser pues perjudicial para nuestra salud. La idea es tener un equilibrio, ¿no? En la alimentación. Exacto, ¿no? Siempre el equilibrio que hay que mantenerse en definitiva. ¿Qué otro punto hay que considerar? El tema de los azúcares y edulcorantes. Acá, bueno, hubo todo un revuelo con el tema de la OMS que decía, no, igual si se consumen va a generar la insulina. Exacto. Y también mucho cuidado en el caso de, si bien es cierto ahora está, y también que bueno, no está de moda, digamos, la alimentación saludable, pero también hay que tener en cuenta respecto a pacientes con diabetes, el consumo, por ejemplo, de panela, miel de abeja, que si bien es cierto son alternativas más naturales, vamos a decir, ¿no? A diferencia del azúcar blanca, entre otros, pero sigue conteniendo, bueno, también sigue siendo una fuente de carbohidrato que a su vez, luego de consumir la panela, luego de consumir también miel de abeja o por ahí chancaca, ¿no? Que son formas más, digamos, naturales, de igual forma va a haber un incremento de glucosa en sangre. Entonces, aquí la opción, digamos, que se puede ir trabajando serían pues edulcorantes naturales como stevia, ¿no? Que es una de las alternativas más interesantes también que se pueden considerar. O también poco a poco ir acostumbrando al paciente a que sus papilas gustativas pues se vayan adaptando a consumir menos alimentos dulces, ¿no? En este caso, consumir de repente bebidas sin azúcar, o si es que se complica mucho hacer este cambio tan drástico, poder incluir stevia como este edulcorante también natural que estamos recomendando inicialmente, más no panela, más no miel de abeja, más no chancaca, si es que tiene diabetes, no se recomienda ese tipo de endulzantes, por más que son más naturales, pero no se recomienda porque igualmente incrementa la glucosa en sangre. Exacto, hay que tener bastante cuidado con ello y a veces también las personas, ¿no? Cuando están con algún tipo de edulcorante se confían, como tú dices, ¿no? Y la cantidad que usan, dicen, pero es un edulcorante, entonces igual terminan usando una alta cantidad que también nos da un aporte calórico, entonces va a haber un incremento de peso, ¿no? Ajá, que es sí. algo que nos mencionaba también pues la OMS. Claro, y también justo dentro de lo que tú me comentas, Julia, complementar pues con el tema de que si es que yo tengo diabetes es otro mito, ¿no? Dice que no puedo consumir arroz, no puedo consumir de repente menestras, no puedo consumir tubérculos, ¿no? Se sataniza todo, ¿no? Todos los carbohidratos pues básicamente como si es que no hay una buena orientación, un paciente con diabetes pues limita o quita todo tipo de carbohidratos de su alimentación cuando eso no es correcto. O sea, la idea también es tener la cantidad de carbohidratos adecuados, porque recordemos que los carbohidratos nos brindan energía para poder realizar las actividades durante el día. Pero en este caso, pues no es bueno limitarlos completamente, sino también tener una porción adecuada, por lo menos del plato saludable, pues tener una cuarta parte del plato saludable. En este caso puede ser de repente media papa sancochada, una porción pequeña también de arroz integral, también incluir menestras, ¿no? Que tienen un gran aporte también de fibra, por lo menos 2 o 3 veces por semana, por ahí lentejitas, payares, a veces frijoles. lo que sucede
sucede sobre todo en adultos mayores es que ya cuando están con una diabetes les restringen tanto que empiezan con la desnutrición, ¿no? Así Entonces, es. en esos casos, ¿qué recomendación le darías? Porque ya de por sí un adulto mayor tiende a perder masa muscular, ¿no? Entonces dicen, no, como es diabético le voy a quitar prácticamente todas las harinas, no es que tampoco coman un montón de cárnico y ya su dieta se queda pues en unos licuaditos básicamente que no cubre absolutamente nada. Así es, y lamentablemente los adultos mayores pues, que padecen diabetes pueden también acompañar todo ello con la desnutrición, ¿no? Y de por sí se va a complicar. La idea también es mejorar lo que es el tipo de alimentación, fraccionándolo, ¿no? De repente consumiendo alimentos en cantidades más pequeñitas, pero más constantemente. De repente entre 4 a 6 comidas al día sería la recomendación, ¿no? Por ejemplo, podemos incluir algunos guisados, puede ser de repente un estofado, de pavita, de pollo, con un poco de papa sancochada. Podemos también incluirlos y que sean guisados con cierta consistencia acuosa, ¿no? No de repente totalmente como sopas tampoco no sería la recomendación, porque también los alimentos crema. Líquidos, claro, también puede generar que baje más de peso. Tiene que ser tipo cremas, tipo purés de repente, pero siempre acompañado con algunos vegetales, ¿no? En este caso, espinaca. Más tipo triturado, más que el líquido, ¿no? Porque el aporte no va a ser tan beneficioso para la persona, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con ello. Ahora que estamos con el tema del calor, las bebidas, ¿qué bebidas recomendarías? ¿No? Porque hay muchos que dicen, ay, no soy amante del agua. Sí, justamente también hablando de otro mito, complementando lo que me comentas, Julia, es el tema pues de consumir gaseosas, ¿no? También se cree que solamente consumiendo gaseosas puede generar diabetes. En este caso se recomendaría, pues puede ser, para empezar, la primera opción siempre es agua pura. También la otra opción sería consumir refrescos naturales, de repente de maíz morado, limonadas. Puede ser sin azúcar, o la otra opción sería pues agregándole stevia. Eso es básicamente una forma, digamos, mucho más estricta para pacientes que ya tienen o que ya padecen la diabetes, ¿no? Obviamente acá lo que siempre se busca, también como profesionales de salud que somos, es prevenir todo ello, ¿no? No llegar a esa complicación. Pero si es que ya padece un paciente de diabetes, sí tiene que ser uno un poco más estricto para que no tenga esos descontroles a nivel de glucosa en sangre, ¿no? Exacto, hay que tener bastante cautela, sobre todo si ya tenemos el diagnóstico definitivamente, a cuidarnos muchísimo más, porque esta enfermedad puede afectar no solamente es el páncreas, afecta un montón de órganos siempre y cuando no tenemos la cautela y acudimos a los controles prontamente. Muchísimas gracias, Magister. No sé si quiere dejar alguna última recomendación. Sí, bueno, algunos consejos rápido para también concretar la entrevista es, bueno, siempre cuidar los horarios de alimentación, procurar que sean siempre muy ordenados. En pacientes con diabetes es muy importante mantener horarios fijos de alimentación. También como segunda recomendación, tener cuidado con las porciones. Sí se pueden consumir carbohidratos, pero siempre, por lo menos la porción sería en cuarta parte del plato, ¿no? La cuarta parte del plato sería la porción adecuada de carbohidratos como papa, arroz, camote, menestras también. Sí es recomendable, pero no abusar de porciones. Y finalmente, acudir siempre a sus controles, ¿no? Periódicamente, para evitar cualquier tipo de complicaciones en este paciente con diabetes. Claro que sí, por favor indique dónde pueden ubicarla. Claro, nos encontramos en la Universidad María Auxiliadora, soy docente de diferentes cursos, así que estaremos aprendiendo mucho más para aquellos que desean estudiar nutrición en la Universidad María Auxiliadora, así que los esperamos.